Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Historia Heroica. Hoy nos sumergimos en las hazañas de los tercios españoles. Tenemos un montón de fuentes que analizar Desde crónicas de la época hasta estudios modernos. para descubrir qué los hizo tan formidables. Listos para una inmersión profunda en la historia. Absolutamente. Los tercios no solo fueron una fuerza militar excepcional. Sino que su impacto se extendió a la cultura, el idioma y la identidad de España. Es un tema apasionante. Totalmente. Y para comprender su grandeza, tenemos que empezar por el principio. ¿Sabías que las raíces de la destreza militar española se remontan a la época romana? Me refiero a la época en la que jinetes íberos y celtíberos, como los de la famosa turma salitana, Servían en las legiones romanas, es fascinante cómo estos guerreros hispanos provenientes de lo que hoy es Zaragoza. se destacaron por su valentía en las campañas de Italia. Tanto que algunos incluso obtuvieron la ciudadanía romana como recompensa. Imagínate el honor de ver tu nombre grabado en una placa de bronce por tu servicio al imperio. ¡Qué reconocimiento! Aunque, a pesar de este temprano protagonismo, La historia nos muestra una imagen diferente durante la caída del reino visigodo. ante la invasión musulmana del 611, La resistencia fue fragmentada y caótica, ¿verdad? Viecas, La falta de unidad y la desorganización interna fueron factores decisivos en la rápida conquista musulmana de la península. ciudades importantes cayeron una tras otra, Un contraste brutal con la cohesión que luego caracterizaría a los tercios. casi como si España tuviera que aprender de sus errores para forjar un ejército invencible. Y precisamente durante la Reconquista, Surge ese espíritu guerrero que marcaría a España para siempre, comunidades de campesinos soldados defendiendo sus tierras. y expandiendo los reinos cristianos. Establecieron las bases de una identidad militar única. Estas primeras comunidades, obligadas a vivir en un estado de alerta constante, Desarrollaron una cultura de autodefensa. labraban la tierra con una mano y empuñaban la espada con la otra, Un ejemplo claro es el sistema del fonzado. donde los campesinos se organizaban para defenderse de las incursiones musulmanas. El fonzado. ¿Nos puede explicar un poco más sobre este sistema? Wow. El fonzado era una especie de milicia local Donde los campesinos se turnaban para vigilar las fronteras. y responder rápidamente a cualquier ataque. No eran soldados profesionales. Pero su conocimiento del terreno Y su determinación. los convertían en oponentes formidables. Es increíble cómo la necesidad agudiza el ingenio. Y con la llegada de los almorávides y almohades, La presión sobre los reinos cristianos aumentó más, ¿no? efectivamente, Estas invasiones obligaron a los reinos cristianos a profesionalizar aún más sus ejércitos, surgieron las órdenes militares, como las de Calatrava, Alcántara y Santiago, compuestas por caballeros profesionales. dedicados a la defensa del reino. Pero junto a ellos, Surgió un nuevo tipo de guerrero, el almogávar, maestro de la guerra irregular. Los almogávares. Su nombre ya evoca imágenes de guerreros feroces y batallas sangrientas. ¿Qué lo diferenciaba de otros soldados de la época? Los almogávares eran especialistas en la guerra de guerrillas. conocidos por su resistencia, agilidad y ferocidad en el combate. Imagina. Se movían con sigilo por terrenos montañosos Tendían emboscadas a sus enemigos. y luego desaparecían sin dejar rastro, Un ejemplo de su eficacia fue la conquista de Mallorca en 1229. donde un pequeño grupo de almogávares liderados por Jaime Gerrida, Derrotó a una fuerza musulmana mucho mayor gracias a su conocimiento del terreno. y sus tácticas de guerrilla, Es sorprendente como su estilo de combate en efectivo en la península ibérica, también les permitió alcanzar la victoria en tierras lejanas. como cuando lucharon contra los turcos en el Mediterráneo oriental al servicio del Imperio bizantino. Su adaptabilidad era asombrosa. Sin duda, Los almogávares sentaron las bases para la flexibilidad táctica que luego caracterizaría a los tercios. pero su legado va más allá de lo militar, Influyeron en la cultura popular. dejando huella en el lenguaje y las costumbres de España. Es como si su espíritu guerrero se hubiera impregnado en el alma de España. Y hablando de evolución, Con el fin de la Reconquista. España comienza a proyectar su poderío militar en Europa. Y aquí entra en escena un personaje clave, Gonzalo Fernández de Córdoba. El gran capitán. El Gran Capitán es un punto de inflexión en la historia militar española. Su experiencia en la Guerra de Granada La última etapa de la Reconquista, le permitió desarrollar tácticas innovadoras. que fusionaron lo aprendido durante siglos de lucha contra los musulmanes con las estrategias europeas, Fue en Italia donde el gran capitán puso a prueba estas innovaciones. enfrentándose a las poderosas fuerzas francesas por el control del reino de Nápoles. ¿Cuáles fueron las claves de su éxito?
Supo adaptar las tácticas de la reconquista a un nuevo escenario. Por ejemplo, perfeccionó el uso del tornafluye, Una maniobra de caballería ligera que consistía en una finta. seguida de un ataque sorpresa por los flancos, Una táctica heredada de los árabes. y que resultó devastadora contra las pesadas formaciones francesas. Usar las tácticas del enemigo en su contracontense. Pero el gran capitán no se limitó a copiar viejas estrategias, ¿verdad? Para nada. Fue un innovador. Implementó el uso de armas combinadas, La infantería, la caballería y la artillería. trabajando en conjunto de forma coordinada. Además, Enfatizó la importancia de la disciplina y la fortificación. elementos clave para el éxito de los tercios, Y no olvidemos su ingenio, reflejado en las famosas cuentas del gran capitán. aunque probablemente sean apócrifas, Estas anécdotas ilustran su astucia, y su capacidad para convertir situaciones adversas en victorias. sin duda. El gran capitán sentó las bases para la creación de los tercios, Pero su historia está llena de otros personajes fascinantes y batallas épicas. que aún nos quedan por explorar. Y eso es precisamente lo que haremos en la siguiente parte de este Deep Dive. No se lo pierdan. Mientras España consolidaba su poderío en Italia, Un nuevo desafío surgió en el norte de Europa. los piqueros suizos Su disciplina y sus formaciones impenetrables de picas, revolucionaron la infantería. amenazando la supremacía de la caballería. Los suizos guerreros legendarios por derecho propio. ¿Cómo influyó su aparición en la evolución de los tercios? ¿Acaso los españoles copiaron sus tácticas? Los suizos demostraron la potencia de la infantería, Bien organizada y disciplinada, obligando a los ejércitos europeos incluidos los españoles. a adaptarse. Sin embargo, En lugar de imitar las formaciones masivas de picas suizas, los tercios optaron por un sistema más flexible. basado en compañías especializadas, Un ejército de especialistas. cada uno con su función específica. Suena fascinante. ¿Puedes contarnos más sobre estas compañías especializadas? Por supuesto. Los tercios contaban con compañías de piqueros Armados con picas largas. para repeler las cargas de caballería, También tenían rodeleros protegidos con rodelas. y expertos en el combate cuerpo a cuerpo. Y no podemos olvidar a los ballesteros, Y más tarde a los arcabuceros. capaces de hostigar al enemigo a distancia. Esta combinación de armas Y especialidades, les permitía adaptarse a diferentes situaciones en el campo de batalla. algo que las formaciones suizas Más rígidas. no podían hacer. Un ejército multiusos. Capaz de ajustar su estrategia según las circunstancias. Y esta adaptabilidad, Se puso a prueba en la batalla de Pavía en 1525, una de las victorias más emblemáticas de los tercios. ¿verdad? Pavía marcó un antes y un después en las guerras italianas, Las fuerzas españolas lideradas por el emperador Carlos I. se enfrentaron a un ejército francés superior en número, La batalla fue un caos. de cargas de caballería Ataques de infantería. y fuego de artillería. Casi puedo oír el estruendo de los cañones y el choque del acero. ¿Cómo lograron los tercios imponerse en medio de semejante caos? La disciplina y la flexibilidad táctica fueron las claves. Los arcabuceros españoles Protegidos por las picas de sus compañeros, diezmaron las filas francesas la caballería española utilizando el tornafluye. sembró el desorden en las filas enemigas. Y para culminar la victoria, Un soldado español Juan de Urbieta. capturó al mismísimo rey Francisco de Francia. ¿Qué momento? Un soldado raso capturando al rey enemigo. En medio de la batalla, Es una historia que refleja el espíritu meritocrático de los tercios. donde el valor y la destreza, Se recompensaban. sin importar el origen social, Exactamente. en los tercios, Lo que importaba era el valor la habilidad. y la lealtad, Hombres de diferentes regiones y estratos sociales, unidos bajo la bandera de España. luchando por una causa común, Pavía no solo fue una victoria militar, sino un símbolo del poderío y la cohesión de los tercios, una victoria. que sin duda cimentó la fama de los tercios en toda Europa. A partir de ese momento, Su estructura también evolucionó. ¿verdad? Sí, El tercio que al principio era una formación táctica se transformó en una compleja estructura administrativa. y logística. Cada tercio estaba compuesto por varias compañías, con una jerarquía interna. Bien definida. Hablemos de esa jerarquía. ¿Cómo se organizaba el mando dentro de un tercio? Cada compañía tenía un capitán, Responsable de su entrenamiento. disciplina y liderazgo en batalla. Por encima del capitán, Estaba el maestro de campo, el jefe del tercio. un veterano de probada experiencia. Y habilidad militar. Y luego estaban los sargentos, Los alfereces. los cabos. Cada uno con funciones específicas.
para asegurar el buen funcionamiento de la máquina militar, Una verdadera organización piramidal. donde cada pieza cumplía una función vital. Y estos tercios También organizados se enfrentaron a una gran variedad de enemigos. y desafíos a lo largo del siglo XVI, efectivamente, Fueron años de guerras constantes con enemigos cambiantes. y escenarios diversos. Los tercios participaron en el saqueo de Roma en 1527. Un evento que conmocionó a la cristiandad. Ayudaron a defender Viena del asedio otomano en 1529. Conquistaron Túnez en 1535. Un golpe importante contra la piratería berberisca, Y lucharon contra los príncipes protestantes en Alemania. culminando con la victoria en la batalla de Milberg en 1547. Increíble. Es impresionante la cantidad de conflictos. En los que participaron. ¿Cómo lograron adaptarse a tantos escenarios diferentes? Desde las llanuras de Italia hasta los desiertos del norte de África. Pasando por las montañas de Alemania, Su adaptabilidad fue una de sus grandes fortalezas. los tercios no eran un ejército rígido. Podían luchar en campo abierto, Asediar ciudades. defender posiciones fortificadas. Su sistema de compañías especializadas. Les permitía ajustar sus tácticas a las circunstancias, Un ejemplo de ello es la batalla de San Quintín en 1557. donde los tercios, bajo el mando del duque de Saboya, Derrotaron a un ejército francés superior en número, gracias a una combinación de astucia. disciplina y flexibilidad táctica. San Quintín, Otra victoria. para añadir a la larga lista de los tercios. Pero detrás de esta máquina de guerra, Estaban los hombres. los soldados que arriesgaban sus vidas en cada batalla. ¿Cómo era la vida cotidiana de un soldado de los tercios? ¿La vida de un soldado del tercio era dura? La paga era escasa e irregular, Las condiciones de vida en campaña eran difíciles. y la disciplina era férrea. Las enfermedades El hambre y las heridas ¿Eran amenazas constantes? suena a una vida llena de privaciones y peligros. ¿Qué los motivaba a seguir luchando? Había varios factores: Por un lado, el sentido del deber y la lealtad al rey, los soldados de los tercios se veían a sí mismos como defensores de la fe católica. y del imperio español, Por otro lado, el espíritu de cuerpo y la camaradería que se forjaba en la batalla, Los tercios eran como una gran familia. donde los soldados se apoyaban mutuamente en los momentos Y difíciles. por supuesto, No podemos olvidar el atractivo de la aventura, y la posibilidad de obtener gloria y recompensas. una mezcla de patriotismo Camaradería. y ambición personal. Y hablando de la vida cotidiana, Un aspecto que siempre me ha intrigado: es la presencia de mujeres en los campamentos. ¿qué papel jugaban? Eran solo esposas de soldados. Había algo más, Las mujeres estaban presentes en la vida de los tercios. aunque su papel era complejo. Y a menudo controvertido. Había esposas de soldados Que seguían a sus maridos a la guerra. y también mujeres de la campaña Que ofrecían compañía. y otros servicios a los soldados, Es una realidad. que a menudo se omiten las historias sobre la guerra. ¿Cómo se regulaba su presencia? Era algo aceptado o se intentaba evitar. La corona y los mandos militares intentaban limitar la presencia de mujeres en los campamentos, Ya que consideraban que podían ser una distracción. y un problema logístico. Pero la realidad era que las mujeres eran una parte integral de la vida militar, Y su presencia era tolerada. aunque con ciertas restricciones. Su papel iba más allá de la compañía, Muchas se encargaban de tareas esenciales, como cocinar, labrar la ropa, cuidar a los heridos, e incluso en algunos casos, participar en la lucha. un papel mucho más activo de lo que se podría pensar. Mujeres guerreras. a la sombra de los tercios. Y hablando de desafíos, La guerra de los 80 años en Flandes que comenzó en 1568. puso a prueba la fortaleza de los tercios como nunca antes. Flandes fue un campo de batalla brutal. Y desgastante. Los tercios se enfrentaron a un enemigo tenaz, Los rebeldes holandeses. que luchaban por su independencia, El terreno. con sus canales y ciudades fortificadas. Era un desafío para cualquier ejército, Y la logística era una pesadilla, ya que las tropas y los suministros tenían que ser transportados. a través de largas distancias. Uno de los episodios más famosos de la Guerra de Flandes es el Camino Español, Una ruta logística. que permitía el transporte de tropas desde Italia hasta los Países Bajos. ¿Podrías contarnos un poco más sobre esta hazaña? ¿Cómo lograron los españoles mantener una línea de suministro tan larga? Y compleja. El Camino Español fue una obra maestra de la logística militar, Imagina, miles de soldados, con su equipo armas y provisiones.
marchando a través de los Alpes. El Jura a la Selva Negra. Era un viaje agotador y peligroso que requería una planificación meticulosa. Y una gran capacidad de organización. para superar los obstáculos geográficos y políticos. Los españoles establecieron una red de fortificaciones Amasemi, y puntos de descanso. a lo largo de la ruta, Además, negociaron acuerdos con los gobernantes locales. para asegurar el paso seguro de las tropas. Una verdadera obra de ingeniería logística En una época donde las comunicaciones y los transportes eran mucho más precarios. que hoy en día. Y todo esto para mantener un flujo constante de refuerzos hacia Flandes, Un testimonio de la determinación y la capacidad de los españoles. para superar cualquier obstáculo. Exacto. El camino español fue vital para el éxito inicial de España en la guerra. Sin embargo, A pesar de su disciplina, y su capacidad logística. los tercios no eran invencibles. La guerra de Flandes estuvo marcada por episodios de brutalidad Como el saqueo de Amberes en 1576, y también por motines. causados principalmente por la falta de pago a las tropas. El saqueo de Amberes. Un episodio oscuro en la historia de los tercios, ¿Qué llevó a estos soldados? famosos por su disciplina, Y honor. a cometer tales atrocidades. El saqueo de Amberes fue un evento lamentable. Que empañó la reputación de los tercios Los soldados frustrados por la falta de pago. y la indisciplina de algunas unidades. Se entregaron al pillaje y la violencia. La ciudad rica Y próspero, fue saqueada durante 3 días. dejando un saldo de miles de muertos. Y hubo profunda cicatriz en la memoria colectiva. Es un recordatorio de que incluso los ejércitos más disciplinados Pueden sucumbir a la barbarie en ciertas circunstancias. y los motines. Eran algo frecuente en los tercios. Los motines eran un problema recurrente. Los soldados, a menudo reclutados entre las clases más bajas, Dependían de su paga para sobrevivir. cuando ésta se retrasaba. O no llegaba. La desesperación podía llevar a la rebelión. Uno de los motines más famosos ocurrió en 1574, Cuando los tercios acantonados en Amberes se amotinaron, por la falta de pago, el motín se extendió a otras ciudades de Flandes. obligando a la corona a hacer concesiones para restablecer el orden. ¿Es una paradoja los soldados que defendían el imperio? A menudo eran tratados con negligencia. Por las mismas autoridades a las que servían. La falta de pago La corrupción. y la ineficacia administrativa Contribuyeron a minar la moral de los tercios. y a alimentar el descontento entre las tropas, Efectivamente. a pesar de su gloria. Y sus victorias. Los tercios también fueron víctimas de las limitaciones Y las injusticias. de su época, La guerra de Flandes se prolongó durante décadas. con altibajos para ambos bandos. Los tercios, aunque seguían siendo una fuerza formidable. Comenzaron a mostrar signos de declive, A medida que avanzaba el siglo XVII, el declive de un imperio. reflejado en sus guerreros más emblemáticos. ¿Cuáles fueron las causas principales de este declive? ¿Fue un proceso gradual o un colapso repentino? El declive de los tercios fue un proceso complejo, Influenciado por factores militares, económicos y políticos. En el ámbito militar, la aparición de nuevas tácticas, tecnologías. Como el mosquete y la artillería más potente. Empezó a erosionar la ventaja que los tercios habían tenido en el campo de batalla. Es decir, la forma de hacer la guerra estaba cambiando. Y los tercios, a pesar de su capacidad de adaptación, comenzaron a quedarse atrás. Se volvieron obsoletos frente a los nuevos ejércitos. En cierto modo, sí. Los ejércitos europeos adoptaron nuevas formaciones y estrategias. Más flexibles y con mayor potencia de fuego. Los tercios, con su estructura rígida y su dependencia de las armas blancas. Tuvieron dificultades para adaptarse a ese nuevo panorama. Pero más allá de las tácticas y las armas, los tercios también eran conocidos por su código ético. Ese espíritu de caballerosidad que los distinguía. ¿Cómo se reflejaba esta ética en su comportamiento? La ética de los tercios se basaba en un profundo sentido del honor. El deber, el sacrificio y la disciplina. Los soldados se veían a sí mismos como defensores de la fe católica y del imperio español. Y creían que su deber era luchar con valentía y lealtad sin importar el coste. Un ejemplo de ello es la batalla de Rocroi en 1643. Donde los tercios, a pesar de estar rodeados, Y superados en número por las fuerzas francesas. Lucharon hasta la muerte negándose a rendirse. Aunque fue una derrota, Rocroi se convirtió en un símbolo del valor y la tenacidad de los tercios. una derrota heroica donde el honor se antepuso a la supervivencia. Es un concepto difícil de comprender en nuestros días. ¿Podrías darnos otro ejemplo de este código ético en acción? Por supuesto. Durante el saqueo de Amberes, a pesar de la violencia y el caos, Hubo tercios que se negaron a participar en el pillaje. y protegieron a civiles inocentes. Incluso en medio de la barbarie, el honor y la disciplina se mantenían.
Es conmovedor ver cómo, incluso en las situaciones más extremas, algunos soldados se aferraban a sus principios. ¿Y cómo influyó este código ético en la sociedad española? La ética de los tercios trascendió lo puramente militar, Sus valores de honor, deber y disciplina influyeron en la sociedad española. idealizando la figura del soldado como un modelo a seguir, Los tercios como un ejemplo de virtudes. no solo en la guerra, sino también en la vida civil. Fascinante. Y su influencia también se extendió al lenguaje, ¿verdad? Por supuesto. El lenguaje de los tercios, lleno de expresiones coloridas y llenas de significado, se integró en el habla cotidiana. Expresiones como dejar en la estacada Poner una pica en Flandes. o hacer las cuentas del gran capitán son solo algunos ejemplos. Un legado lingüístico que nos conecta con aquellos guerreros del pasado. Y hablando de legado, ¿cómo se recuerda hoy en día a los tercios? Se les considera un símbolo de gloria o un recuerdo de un pasado imperialista. La figura de los tercios es compleja. Y su legado se debate entre la admiración por su valor y disciplina. Y la crítica por su papel en las guerras y la expansión imperial. En España son un símbolo de orgullo nacional. Pero también un recordatorio de un pasado controvertido. Un pasado que, como todas las historias, tiene luces y sombras. Para terminar, ¿qué podemos aprender de los tercios? ¿Qué mensaje nos deja su historia? Los tercios nos recuerdan que la historia es un tapiz complejo lleno de matices. Fueron guerreros valientes y disciplinados. Pero también participaron en acciones brutales. Su legado nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de la guerra El poder del espíritu humano. y la importancia de los valores éticos incluso en las situaciones más difíciles. Una lección de historia, pero también una lección de vida. Y con esta reflexión sobre el legado de los tercios, damos por finalizado este viaje por la historia militar de España. Gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda. Ha sido un placer compartir esta fascinante historia. Esperamos que les haya resultado tan apasionante como a nosotros.